El horror nazi. Un vistazo a la oscuridad. Este es un capítulo de la historia que nunca debemos olvidar. La historia de la Alemania nazi es una mancha imborrable en la conciencia humana. Un periodo donde la humanidad mostró su peor cara. Un régimen despiadado que sumió al mundo en la oscuridad. La maquinaria de guerra nazi no solo buscaba conquistar territorios, sino también imponer su ideología de odio. Millones de inocentes fueron asesinados. Hombres, mujeres y niños, todos víctimas de una brutalidad sin precedentes. La brutalidad nazi no conoció límites. La Gestapo, con su red de espías y torturadores, sembró el miedo en cada rincón de Europa. Su legado nos recuerda la fragilidad de la paz. Los monumentos y memoriales son testigos silenciosos de las atrocidades cometidas. El nazismo, con su ideología de odio, sembró el terror. La propaganda nazi manipuló mentes y corazones, llevando a una generación a la guerra. Desde 1933 hasta 1945, el mundo fue testigo de atrocidades inimaginables. Batallas sangrientas, ciudades destruidas y millones de vidas perdidas. La persecución sistemática, la tortura y el exterminio se convirtieron en prácticas comunes. Los campos de concentración y exterminio son el testimonio más oscuro de esta era. Es nuestro deber recordar este capítulo oscuro para evitar que se repita. Escuchar las historias de los sobrevivientes y visitar los memoriales nos ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron. La maquinaria de la muerte. Campos de concentración y exterminio. Estos lugares no solo fueron centros de detención, sino también de exterminio sistemático. Los campos de concentración nazis fueron instrumentos de horror. Aquí, la crueldad y la inhumanidad alcanzaron niveles inimaginables. Lugares de muerte, tortura y sufrimiento extremo. Las barracas estaban abarrotadas y las cámaras de tortura eran testigos de atrocidades indescriptibles. Millones fueron deportados a estos campos. Transportados en condiciones inhumanas, muchos no sobrevivieron el viaje. Hombres, mujeres y niños, víctimas de la barbarie. Familias enteras fueron desgarradas y los niños, inocentes, sufrieron igual que los adultos. Auschwitz, Treblinka, Dachau, nombres que resuenan en la memoria del horror. Estos campos se convirtieron en símbolos de la crueldad humana. La maquinaria de muerte nazi era implacable. Los prisioneros eran forzados a trabajar en condiciones brutales, vigilados constantemente por guardias despiadados. Trabajos forzados, experimentos médicos crueles, cámaras de gas. La ciencia fue pervertida para infligir dolor y muerte. La vida humana no tenía valor, la desnutrición y las enfermedades eran rampantes y los cuerpos sin vida se acumulaban. Los prisioneros eran despojados de su dignidad. Humillados y despojados de sus pertenencias, se les negaba cualquier forma de humanidad. Convertidos en números, despojados de su humanidad. Los tatuajes y los uniformes de rayas eran símbolos de su deshumanización. Un recordatorio escalofriante del potencial humano para el mal. Estos monumentos nos instan a recordar y a nunca olvidar las lecciones del pasado. La solución final. Genocidio sistemático. La solución final fue el plan nazi para exterminar a los judíos. Un genocidio sistemático y planificado. 6 millones de judíos fueron asesinados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, asesinados sin piedad. Un acto de barbarie sin precedentes en la historia. La maquinaria de muerte nazi no se limitó a los judíos. Gitanos, homosexuales, discapacitados, también fueron perseguidos. Víctimas de la intolerancia y el odio. El Holocausto es un recordatorio de la importancia de luchar contra la discriminación. Adolf Hitler, el Führer y su ideología de odio. Un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y destrucción. Adolf Hitler, el Führer de la Alemania nazi, un líder que supo manipular las emociones y el descontento de una nación herida tras la Primera Guerra Mundial. Un líder carismático, pero lleno de odio y resentimiento. Su habilidad para hablar y su presencia magnética le permitieron ganar seguidores rápidamente. Su ideología, una mezcla de nacionalismo extremo, racismo y antisemitismo, se propagó como un veneno a través de la sociedad alemana. Culpó a otros de los problemas de Alemania, señalando a los judíos, comunistas y otros grupos como los responsables de la crisis económica y social. Los judíos, su chivo expiatorio,
el objetivo principal de su odio. Fueron perseguidos, despojados de sus derechos y finalmente llevados a campos de concentración. Hitler logró seducir a una nación, prometió grandeza y prosperidad, y muchos alemanes, desesperados por un cambio, lo siguieron ciegamente. Manipuló la propaganda y el miedo, utilizando los medios de comunicación para difundir su mensaje de odio y control. Su régimen totalitario aplastó la disidencia, silenciando a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Millones fueron engañados por su retórica, creyendo en sus promesas de un futuro mejor. Una lección sobre los peligros del populismo y la manipulación. La historia de Hitler nos recuerda la importancia de cuestionar a nuestros líderes y de no dejarnos llevar por discursos de odio y división. Heinrich Himmler, el arquitecto del terror. Heinrich Himmler, el arquitecto del terror nazi, jefe de las SS y la Gestapo, responsable directo de la muerte de millones, un hombre frío y calculador. Creía en la superioridad aria, consideraba a los judíos una amenaza. Himmler supervisó la creación de campos de concentración, implementó la solución final. Un fanático convencido de su propia ideología. Su nombre, sinónimo de crueldad y barbarie. Un recordatorio de que el mal puede tener muchas caras. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Un médico nazi que realizó experimentos médicos crueles. Seleccionaba a sus víctimas en las cámaras de gas, las sometía a torturas inimaginables. Obsesionado con la genética y la raza aria, Mengele escapó a la justicia después de la guerra. Vivió en libertad en Sudamérica. Sus crímenes, una mancha imborrable en la historia de la medicina. Un ejemplo aterrador de cómo la ciencia puede ser pervertida. Más allá de los nombres conocidos, cómplices y colaboradores. El horror nazi no fue obra de unos pocos. Miles de personas colaboraron con el régimen. Algunos por convicción, otros por miedo. Oficiales, soldados, burócratas, ciudadanos comunes. Todos ellos cómplices del horror. La responsabilidad del Holocausto es colectiva. No podemos olvidar a los que miraron hacia otro lado. El silencio y la indiferencia también son formas de complicidad. Es necesario reflexionar sobre el papel de cada uno en la construcción de un futuro mejor. Las cicatrices imborrables. Impacto del Holocausto. El Holocausto dejó cicatrices imborrables. Millones de muertos, familias destruidas, un mundo traumatizado. Los sobrevivientes, marcados para siempre por el horror. Su testimonio, un recordatorio constante de la barbarie. El Holocausto transformó la percepción del mal, puso a prueba los límites de la crueldad humana, nos obligó a reflexionar sobre la naturaleza humana, un evento que marcó un antes y un después en la historia. La importancia de recordar. Lecciones del pasado. Recordar el Holocausto es un deber moral. No podemos permitir que el olvido se apodere de la memoria. Es necesario mantener viva la llama del recuerdo. Honrar a las víctimas, aprender de los errores del pasado. La educación es fundamental para combatir el odio. Conocer la historia del Holocausto es esencial, para evitar que se repita, para construir un futuro más justo. El conocimiento es la mejor arma contra la intolerancia. Nunca más. Un llamado a la vigilancia. Nunca más es un compromiso con el futuro. Un llamado a la acción para evitar nuevas tragedias. La lucha contra el antisemitismo, el racismo y la discriminación debe ser constante. No podemos bajar la guardia. El mundo actual se enfrenta a nuevos desafíos. El odio y la intolerancia siguen presentes. Es necesario estar alerta, denunciar la injusticia. No podemos permitir que el pasado se repita. Recursos para aprender y actuar. Existen numerosos recursos para aprender sobre el Holocausto. Museos, documentales, libros, sitios web. Es importante informarse, educarse, reflexionar y, sobre todo, actuar para construir un mundo mejor. El Holocausto nos recuerda que el silencio nos hace cómplices. Debemos alzar la voz contra la injusticia.
defender los derechos humanos, promover la tolerancia. Un futuro de paz y justicia está en nuestras manos.